Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a miles de fans alrededor del mundo, un enigma que ha sido objeto de innumerables especulaciones y susurros en el universo del espectáculo turco. Vamos a desentrañar el verdadero motivo o al menos, las teorías más plausibles y conmovedoras, detrás del amor que Can Yaman sintió por Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Nos adentraremos en la química innegable que explotó en pantalla y que, según muchos, trascendió la ficción para convertirse en una historia de amor real. ¿Qué fue lo que hizo que dos de las estrellas más brillantes de Turquía se sintieran tan profundamente atraídos el uno por el otro? Prepárense para un viaje fascinante, porque hoy vamos a explorar los detalles que alimentaron esta llama. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Empecemos. Todo comenzó con Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares. Una serie que no solo conquistó las pantallas turcas, sino que se convirtió en un fenómeno global. Y en el corazón de este éxito estaban Can Yaman, interpretando al carismático y algo desastroso Kandibit, y Demet Özdemir, dando vida a la soñadora y vivaz Sanemeyn. Desde el primer episodio, la química entre ellos era palpable, eléctrica, de esas que hacen que el público se funda en la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada diálogo parecía cargado de una intensidad que iba más allá de la actuación. Los fans se enamoraron perdidamente de esta pareja, de su dinámica, de la forma en que se complementaban a la perfección. Y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular como la pólvora. Al principio, eran solo eso, rumores. Declaraciones evasivas de los actores, sonrisas misteriosas y la habitual cautela de las celebridades. Pero la evidencia, o al menos lo que el público interpretaba como evidencia, se acumulaba. Vemos fotos juntos fuera del set, comentarios sutiles en redes sociales, la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas. Lentamente la idea de que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo se arraigó en la mente de los fans, y para ser sinceros, era difícil no creerlo. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, todo gritaba amor. Sus interacciones en redes sociales, esos pequeños me gusta o comentarios que parecían fuera de lugar para compañeros de trabajo, alimentaban la fantasía. La forma en que se defendían de las críticas sobre sus actuaciones o su química, mostrando una lealtad que iba más allá de lo profesional, solo hacía crecer las sospechas. Pero, ¿cuál era el verdadero motivo detrás de este supuesto amor? Si bien nunca hubo una confirmación oficial y detallada por parte de ellos, podemos analizar varios aspectos que probablemente jugaron un papel crucial. En primer lugar, la conexión profesional fue indiscutible. Trabajar juntos en un proyecto tan exigente y exitoso como Erkencikus crea un vínculo muy especial. Pasaban horas juntos en el set, compartiendo emociones intensas, superando desafíos y celebrando éxitos. Esta cercanía y la experiencia compartida de un rodaje tan agotador pero gratificante pueden generar una profunda admiración y un entendimiento mutuo que fácilmente puede evolucionar hacia algo más. Ambos son jóvenes, ambiciosos y apasionados por su trabajo, y creo que esa pasión compartida por la actuación fue un gran catalizador. La rutina de un rodaje con sus largas jornadas, los viajes a diferentes locaciones, las largas esperas entre tomas, crean un microcosmos donde las relaciones se intensifican. Compartir el estrés, la euforia de un buen día de rodaje, las risas ante los imprevistos, todo ello forja lazos fuertes. Por otro lado, la intensidad de sus personajes en la serie también pudo haber influido. Can y Sanem vivieron un romance de novela, lleno de altibajos, pasión desenfrenada, celos y reconciliaciones dramáticas. Interpretar esos sentimientos día tras día con tanta entrega puede hacer que los límites entre la ficción y la realidad se desdibujen, especialmente cuando la química entre los actores es tan fuerte. Es como si estuvieran viviendo una historia de amor paralela en la vida real, alimentada por la energía que creaban en cada escena. La carga emocional de una historia de amor tan apasionada, donde los personajes se encuentran y se pierden constantemente, exige una conexión profunda entre los actores para que sea creíble. Esta conexión, al ser tan vívida en pantalla, inevitablemente se proyectaba en la vida real a ojos del público. Además, no podemos subestimar la influencia de los fans. La devoción de los seguidores de Erkencikus era abrumadora. Crearon un universo propio para Can y Demet, alimentando la esperanza de que su amor en la pantalla se hiciera
Realidad. La presión, o quizás el deseo colectivo de ver a sus ídolos juntos en la vida real, pudo haber creado un ambiente en el que la relación se sintiera casi inevitable. Y a veces el amor surge en los lugares menos esperados, impulsado por la energía y el apoyo de quienes te admiran. Las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para las teorías, con miles de shippers analizando cada fotografía y cada entrevista. Esta comunidad de fans, con su fervor y su imaginación, creó una narrativa paralela que a su vez podía influir en los propios actores. Más allá de la pantalla, parece que también compartían valores y personalidades que se complementaban. Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, carismático y con una energía contagiosa. Demet Özdemir, por su parte, es descrita como una persona dulce, sensible y con una gran fortaleza interior. Pienso que estas cualidades, al unirse, crearon una armonía fascinante. Imaginen la chispa que debía haber entre ellos, una mezcla de fuego y dulzura, de intensidad y ternura. Es el tipo de combinación que atrae de forma poderosa. Can, con su espíritu aventurero y su gran presencia escénica, y Demet, con su dulzura y su capacidad para transmitir emociones sutiles, formaban un dúo dinámico. Esta complementariedad, visible tanto en sus personajes como en su posible relación fuera de cámaras, intrigaba a muchos. Además, ambos han sido muy discretos con sus vidas privadas. Esto, lejos de apagar los rumores, a menudo los intensifica. Cuando las celebridades deciden mantener su vida personal bajo llave, los fans se vuelven detectives, buscando pistas en cada detalle. Y en el caso de Can y Demet, las pistas parecían apuntar consistentemente en la misma dirección. Vemos entrevistas donde hablan el uno del otro con admiración, gestos de apoyo en eventos, e incluso, se rumorea que compartían viajes y momentos personales. Estos pequeños detalles, aunque no sean pruebas irrefutables, construyen una narrativa poderosa en la mente del público. La ausencia de declaraciones explícitas sobre su relación dejaba un espacio para la imaginación y la especulación, permitiendo que la fantasía floreciera. Analizando más a fondo, el impacto de Erkenci fue tan grande que se convirtió en un elemento definitorio en la carrera de ambos. Para Can, consolidó su estatus como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Para Demet, demostró su versatilidad y magnetismo como protagonista. Trabajar juntos en un proyecto de tal envergadura, que les catapultó a la fama internacional, debió generar una conexión profesional y personal muy profunda. Es la clase de experiencia que une a las personas, que les hace sentir que están viviendo algo extraordinario juntos. El éxito masivo de la serie significó compartir no solo el estrés del trabajo, sino también la euforia de ser reconocidos a nivel mundial, un sentimiento que solo refuerza los lazos. Y hablemos de la conexión emocional que transmitían. No era solo un romance superficial, en sus escenas juntos, se percibía una profundidad, una vulnerabilidad y una comprensión mutua que son raras de encontrar. Es esa clase de conexión que te hace creer en el amor, que te hace sentir que estos personajes están realmente enamorados, y por extensión, te lleva a pensar que quizás sus intérpretes también lo estén. La forma en que se buscaban con la mirada, cómo se entendían sin palabras, la ternura en sus abrazos, todo ello alimentó la fantasía de los fans y, quizás, reflejaba una realidad. Las lágrimas en los ojos de Sanem cuando Can se alejaba, o la forma en que Can la protegía de cualquier peligro, eran tan convincentes que era difícil separarlas de una conexión real. Sin embargo, también es importante recordar que el mundo del espectáculo es complejo. Las relaciones en Hollywood y en la industria turca a menudo están bajo un microscopio, y las presiones son enormes. Es posible que aunque existiera una profunda atracción y un gran cariño, las exigencias de sus carreras, la atención mediática constante o simplemente las diferencias en sus caminos personales, hayan influido en la evolución de su relación. A veces el amor, por muy intenso que sea, no es suficiente para superar todos los obstáculos. Las agendas apretadas, los viajes constantes para proyectos individuales, y la constante exposición pública pueden ser un gran desafío para cualquier relación, especialmente para dos jóvenes estrellas en la cima de su popularidad. Otra perspectiva a considerar es la del marketing o la estrategia. En una industria donde la imagen pública es crucial, a veces se genera o se fomenta una química especial entre las parejas de pantalla para maximizar el atractivo de la serie. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, la conexión parecía ir mucho más allá de una estrategia de marketing. Había una autenticidad en su interacción que hacía difícil dudar de la sinceridad de sus sentimientos. Los fans, con su instinto, suelen percibir cuando algo es
genuino y cuando no, y en este caso, la percepción fue mayoritariamente de autenticidad. La química que desprendían era demasiado orgánica, demasiado natural para ser puramente fabricada. Para mí, el verdadero motivo del amor de Can Yaman por Demet Özdemir se encuentra en la intersección de varios factores. Fue la chispa profesional que nació en el set, la intensidad de un proyecto exitoso que los unió, la admiración mutua por sus talentos y personalidades, y la conexión emocional profunda que lograron crear, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Fue la suma de todo ello, envuelta en la magia de una historia de amor que cautivó a millones. Quizás simplemente se encontraron en el momento adecuado, con la energía adecuada y la química perfecta. La combinación de una conexión laboral intensa, la inmersión en personajes apasionados, el apoyo ferviente de los fans y una posible compatibilidad personal, crearon el caldo de cultivo perfecto para que surgiera el amor. El amor es un fenómeno complejo y multifacético. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su historia se convirtió en una leyenda moderna en el mundo del entretenimiento turco. Aunque los detalles exactos de su relación y su fin permanezcan en el ámbito privado, la huella que dejaron en el corazón de sus fans es imborrable. La fuerza de su conexión en Erkencikus nos demostró que, a veces, la magia que vemos en pantalla puede tener ecos en la vida real, y que la admiración y el afecto profundo pueden surgir en los escenarios más inesperados. El impacto de su relación, o de la percepción de ella, fue tan grande que trascendió la pantalla y se convirtió en parte de la narrativa de sus carreras. Así que, para recapitular, exploramos cómo la intensa química profesional en Erkencikus, la profundidad de sus personajes, la posible complementariedad de sus personalidades, la influencia de los fans y la autenticidad de su conexión emocional, todo ello pudo haber contribuido al amor que se profesaron Can Yaman y Demet Özdemir. Si bien nunca tendremos todos los detalles, la evidencia y la percepción colectiva nos sugieren una historia de amor genuina y apasionada que trascendió las pantallas. La forma en que interpretaron a Can y Sanem, esa entrega total a sus roles, hizo que fuera muy difícil para el público separar al personaje del actor. Ha sido un viaje fascinante desentrañar estas teorías, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones y teorías sobre este tema. ¿Creen que su amor fue real? ¿Qué creen ustedes que fue el motivo principal? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.